¿qué tal? Muy buenas tardes a todos en este lunes, un lunes más aquí en Meditation, en el programa Restaurando al Ser. El día de hoy, Diana y Eugenia, las dos tuvieron algunos asuntos que no pudieron sortear, así es que aquí estoy yo. Eh, Recuerda que en este lugar te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y el día de hoy, pues tenemos un programa muy interesante eh, que creo que viene muy bien para estos momentos tan convulsionados, en donde frecuentemente me preguntan cómo hacer para estar más en el centro, más tranquilo, qué camino seguir, por dónde ir. Y creo que hoy pues podremos ofrecerles aquí con Paloma Aguilar pues un camino muy, muy interesante que aunque yo no lo he hecho, lo voy a hacer, por supuesto que lo voy a hacer. He estado siguiendo esta cosmovisión andina o estas filosofías de los queros que me gustan mucho, ¿no? Entonces hace algún tiempo me inscribí a este curso de ñustas, de sacerdotisas, que me encanta, y luego tomé un curso de varita mágica en donde precisamente conocí a Paloma y a Estrella, que ya también la tuvimos por acá en el programa, y me encanta, me hace mucho sentido, es de estas cosas que me hacen saltar el corazón, ¿no? Y sentir que realmente es el camino en donde encuentro la paz en medio del huracán, que era algo que escuchaba yo en uno de los videos previos a este camino que va a iniciar, ¿no? Que me encanta escuchar a este hombre que ahorita se me fue su nombre, pero bueno, tú Llama ya sabes quién es. Ajá. Ramón Flores. Este, Me encanta porque lo dice de una manera tan, tan linda, ¿no? Estar en el ojo del huracán y así, por lo menos yo hoy así me siento. Así que, bueno, pues, Paloma, cuéntanos. Bueno, de entrada cuéntanos quién eres y por qué estás aquí. Bueno, soy Paloma Aguilar, un gusto. Gracias por la invitación, gracias por estar acá, gracias por las y los que van llegando. Soy como vos, una enamorada de la cosmovisión andina y de la posibilidad de traerla a mi vida. Hace ya 11 años que soy parte del movimiento Nación Pachamama y de la mística andina. Y lo que me encanta del movimiento es que es un movimiento grupal. Acá soy solo una voz, pero una voz de un ayllu, una familia extendida. Los pueblos andinos viven en ayllu, que es como una tribu, pero más todavía es una organización social y también esotérica de conexión entre las personas, entre lo invisible, entre la Pachamama, y que viene construyendo este movimiento ya desde hace muchos años, grupalmente, y trayendo la mística andina, o sea, desde la tradición andina, traduciéndola para que la podamos practicar en nuestra vida cotidiana. Wow, es que me encanta escucharte, me encanta oír esta propuesta, ¿no? Porque creo que hacia allá vamos, en general, creo que hemos de dirigirnos hacia ese lugar. Yo frecuentemente lo comento aquí o en mis clases o donde sea, esta gran necesidad que tenemos de pertenecer a una comunidad, pero una comunidad íntegra, ¿no? Que realmente sea parte de ti. Nosotros lo comentamos muy frecuentemente en relación a los niños y a las
familias, a las nuevas familias que se van formando, ¿no? Como estos papás que van a iniciar una vida juntos y de pronto tienen hijos, parece que se quedan solos en el mundo, ¿no? Y no hay quien sostenga esa triada que es esencial para nuestra sociedad humana, ¿no? Para que realmente funcionemos de una manera mucho más amorosa y más contenida y sostenida en las emociones. Y yo creo que propuestas como la tuya a mí me hacen suspirar de verdad. Por eso antes de entrar te preguntaba yo, pero ¿cómo? O sea, y ya nos contarás cómo hacer eso, pero cuéntanos de lo que se viene ahorita, ¿no? Que ya ahora para el 1 de septiembre, que ya estamos a unas 2 semanas, no menos, 1 semana y media tal vez, para empezar este proceso. La práctica de los 21 días es una práctica que hacemos siempre para los equinoccios. Entonces, para 1 a 21 de marzo y 1 a 21 de septiembre, es una práctica que nace en los tiempos ancestrales, practicada por los pueblos andinos, así como ahora agosto es el mes en que se hacen las ofrendas porque es el mes de la Pachamama. Septiembre es el mes, ese tiempo para prepararse para el equinoccio, ¿no? Para el cambio energético que ocurre cuando cambia de estación. Nosotros que somos muy pragmáticos, quizás lo vemos como si fuera simplemente algo que va a cambiar el clima y vemos los cambios más prácticos que son importantes si estamos con la mirada atenta, porque esos mismos cambios hablan de lo que trae la práctica de los 21 días, que es que la Pachamama está haciendo un cruce energético, está cruzando un puente, siempre en una espiral. O sea, ahora acá en Argentina vamos a entrar a la primavera, ustedes entran al otoño, y pareciera que es un otoño más, pero no, es un momento completamente nuevo y que toda la Pachamama se está preparando para hacer este cruce energético. Y es necesario que los seres humanos vuelvan a darse cuenta que somos Pachamama. No solo cuidar a Pachamama como algo que está afuera, algo que es ajeno, ¿no? Como la naturaleza, voy a la naturaleza, ¿no? Normalmente tenemos ese tipo de pensamiento. O cuido de la naturaleza porque mis nietos, ¿cierto? Los pueblos andinos y todos los pueblos que están conectados íntimamente con la tierra, no solo ven a la Pachamama o a la naturaleza, sino que ya se dieron cuenta que no hay separatividad entre yo y la Pachamama, porque somos lo mismo. Yo soy la Pachamama expresándose como paloma, así como cada uno de nosotros, o como un árbol, o una piedra, o una computadora. La Pachamama está presente en absolutamente todo. Entonces, la práctica de los 21 días, que esta será la práctica, la edición 37, es una práctica que la venimos haciendo hace más de 18 años. Yo personalmente la vengo haciendo hace 11 años. Desde que tengo 19 años vengo haciendo la práctica. Y siempre viene con una metáfora nueva, una metáfora preparada para este momento. La práctica la preparamos entre como muchas personas del movimiento, trabajamos en traducción, edición, ya después voy a comentar como la parte práctica de cómo viene, cómo es. De hecho, estamos terminando hoy el libro en español y terminando también la selección de músicas. Bueno, es como una práctica muy integral. Y la preparamos especialmente para este momento. O sea, ¿qué es lo que la Pachamama está necesitando en este equinoccio, en este septiembre? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos individualmente? Vos hablaste del ojo del huracán. Vemos mucha espiritualidad que plantea la luz, ¿no? Veamos la luz en nuestro ser,
Y eso, claro que está bien porque tenemos luz, pero los pueblos andinos, los pueblos que están conectados con la Pachamama, que es la Madre Negra, es la Madre Oscura y Fértil, junto al Padre Sol, que es el Taita Inti, el Padre Celestial, y nosotros que somos Munai Sonko, el amor incondicional, el encuentro entre el Padre Sol y la Madre Tierra, no dejamos afuera la sombra, no dejamos afuera lo oscuro, lo denso, que es también lo fértil. Entonces, llegando a la práctica de los 21 días, es el momento de hacer la limpia necesaria, porque siempre, una y otra vez, volvemos a cargarnos de energía densa. Eso no está mal, eso está bien, porque es parte del ciclo de la vida, pero sí abrirse a los momentos para limpiarse, purificarse. Entonces, es un momento que grupalmente, cada uno en su casa hace la práctica y hace una purificación de lo mental, de lo físico, de lo emocional, de lo energético, y abriendo espacio para que llegue este momento de cruce, como un salto que la Pachamama da y que la humanidad lo pueda hacer junto con ella, o lo máximo de nosotros, porque también al hacer la práctica estamos haciendo un salto energético, que es muy importante, que grupos de personas hagan prácticas para poder elevar la conciencia de la humanidad como células que somos de la propia Pachamama. Entonces, es una práctica que la hacemos con un libro que es escrito especialmente para este momento. Esta práctica que está llegando se llama El beso del silencio, florecen en instantes de quietud. Y vamos a trabajar mucho la tranquilidad en el medio de la tormenta, porque negar que estamos en el medio de una tormenta no va a hacer que desaparezca. Negar el ego o la sombra no hace que desaparezca. Quizás lo olvidamos, quizás la ponemos en algún lugar que no la vemos, pero tarde o temprano eso va a fermentar y explotar. Entonces, la propuesta que traen los maestros andinos es de ver a eso de frente con honestidad, sentirlo con honestidad. Entonces, la práctica nos va a llevar a sentir con honestidad el huracán en que estamos, pero sentir también el ojo del huracán, que es este espacio de tranquilidad completa que todos tenemos. Este espacio que es la Pachamama pura. No importa cuánta cáscara tengamos que nos impida sentir a la vida, ¿no? Porque todos tenemos y nos hace sufrir esto. Pero más allá de todas las cáscaras que tenemos y que nos impiden de hacer contacto con la vida, está este centro vacío de tranquilidad, el que está ahí en el ojo del huracán, ¿no? El centro del huracán siempre es tranquilo y límpido. Y nosotros tenemos eso. Wow. Sí, y bueno, eso es parte de lo que hablamos mucho en este programa, ¿no? Especialmente aquí, Eugenia, Diana y yo frecuentemente estamos platicando de esta necesidad de ver esa parte oscura, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Que te acompañamos a atravesar la parte oscura para llegar al amor incondicional del corazón, que es eso, ¿no? O sea, quitar esa, como tú lo mencionas ahorita, esas cáscaras, ¿no? Que no te dejan tocar ese centro que es donde se encuentra la paz y la tranquilidad que tantos estamos deseando y buscando, y que definitivamente nos hemos dado cuenta siempre, pero ahora con mucha más claridad de que el afuera no nos puede ofrecer eso, ¿no? Y este tipo de prácticas pues nos permiten hacerlo, sobre todo, bueno,
creo yo, ¿no? Tú me corregirás si no es así, que cuando se hacen propuestas de este estilo, en donde lo hacemos colectivo, ¿no? Y ya me imagino que seremos muchos haciendo la misma práctica todos los días, pues esto se expande y me permite a mí entrar como a un campo de energía que me sostiene, ¿no? Sí, exactamente. En los Andes se dice causai. Es como una burbuja energética en que los ángeles, que es una manera de decir, ¿no? Que es fácil de entender, los ángeles están actuando para que podamos profundizar. Vamos a estar trabajando cuestiones bastante prácticas y concretas, porque la espiritualidad ocurre en lo concreto. Entonces, por ejemplo, digamos que en un día vamos a estar trabajando la prisa, ¿no? Vamos a estar poniendo atención en la prisa. Que no es que pares toda tu vida, no hagas nada hoy. No, vas a seguir viviendo tu día como siempre, ¿no? Como planeado. Pero a la mañana lees un texto cortito, un texto de unos 15 minutos, un poquito más, un poquito menos, depende de tu rapidez de lectura. Lees ese texto y te va a proponer en un texto muy poético que en este día pongas atención en la prisa. Sí, imagínate que muchas personas estamos poniendo atención en ese aspecto y se genera una burbuja grupal que transciende las fronteras, el espacio, y generamos una fuerza espiritual para profundizar en eso, ¿no? Que bueno, prisa justo es una de las cuestiones que más nos hacen sufrir, ¿no? La sociedad en que vivimos nos hace todo el tiempo esperar y apresurarnos. Nos mantiene esperando otra cosa, ¿no? Esperando que llegue el fin de semana, esperando que termine el trabajo, esperando que los chicos pesquen, esperando, o la cena, y a la vez siempre apresurándonos. Y eso nos genera una angustia y una ansiedad que es necesario verla de frente, ¿no? Verla de frente para poder disolver y generar una manera digna de vida. La Pachamama nos está empujando a vivir una vida digna, ¿no? Una vida que tenga dignidad, que tenga justicia, que haya pan y trabajo para todos. Esta es la espiritualidad de la Pachamama, de la madre. La madre es la que cuida de todos y que ve de frente todo lo que está pasando. Estamos viviendo un momento no solo de sufrimiento humano, un momento en que el ecocidio que está ocurriendo en distintas partes del planeta ya llega a un límite que la propia Pachamama no puede aguantar más, ¿no? Los pueblos indígenas, los negros, las mujeres, todas las poblaciones, todos los pueblos que están en sufrimiento. Y es necesario verlo de frente. Nuestra práctica de los 21 días trae mucho esta conciencia, no solo el trabajo interno, pero también cómo se vuelca este trabajo interno en la sociedad, ¿no? Cómo es nuestro trabajo interno, pero el trabajo también a todo lo que está ocurriendo, y que si una persona trabaja para conectarse con su espíritu, tiene que sentir el dolor de las ballenas que están muriendo por soberbia humana, ¿no? Los pueblos indígenas que se están muriendo, bueno, mismo los queros que están ahí olvidados por el gobierno y que está causando un sufrimiento tremendo. ¿Cómo se posiciona el espiritualista frente a eso? La práctica también nos trae mucha conciencia y cómo actuar a partir de no dejar pasar, ¿no? En un momento en que el fascismo, que la desigualdad va creciendo en distintos países. Yo soy brasilera, entonces puedo decirlo, aunque viva en Argentina, que va creciendo, ¿no? Una postura política, económica, social de destruir a lo más frágil, y que realmente, al fin y al cabo, es una postura de destruir a la madre, a la Pachamama. Todo eso que ocurre en el plan económico, social, la verdad es desprecio
por la Madre Pachamama. Entonces, cuando trabajamos nuestra espiritualidad, cambiamos nuestra vida, también estamos viendo lo que está pasando a gran escala y cómo nos vamos a posicionar frente a eso, ¿no? No es que nos vamos a ir, vivo mi práctica y me voy a vivir mi vida tranquila y me creo este espacio, ¿no? Apartado, sino cómo me posiciono frente a lo que están haciendo a mi madre, ¿no? A mi madre. Wow. Sí, no, bueno, claro, y creo yo que desde muchos lugares se está dando esta conciencia, ¿no? No necesariamente en los pueblos indígenas, o sea, hay muchas filosofías que todas están convergiendo hacia ese punto, porque es verdad que ya no es sostenible la situación del planeta, no lo es más, ¿no? O hacemos esta transición o no hay futuro para este planeta, ¿no? Y dices cosas muy interesantes que me resuenan muchísimo. Y nosotros, bueno, yo que tengo un centro y estamos en una práctica de algo que se llama las claves genéticas, que tienen que ver con el ADN y cosas así un poco más, tal vez, si queremos ponerle el nombre de científico, ¿no? Pero precisamente hay una clave genética que es la 22, que habla de una dualidad, que es el desprecio y la misericordia, ¿no? Y cómo no puedo llegar a la misericordia si no miro el desprecio que yo tengo hacia las cosas en general, en específico hacia mi sombra, ¿no? Cómo desprecio mi propia sombra como el alimento esencial para poder caminar hacia la misericordia, ¿no? No puedo llegar a la misericordia. ¿Y qué es lo que hacemos en el planeta en realidad? Si no tocamos la misericordia, nos quedamos en la lástima, diciendo que el de afuera, el que está allá, ay, pobrecito, ay, está tonto, está feo, allá que se haga bolas. No, es que no, si yo no tomo la responsabilidad por mi propia sombra, desprecio que yo tengo hacia mi madre, y lo dijiste, me encantó, pues, porque así es, ¿no? El que yo no esté atenta a la Pachamama, estoy despreciando a mi propia madre, ¿no? Porque no he visto mi sombra, porque en la sombra hay un proceso de enojo con la propia madre biológica, ¿no? Por una serie de razones que hay que mirar para poder pasar a esa misericordia, al perdón, a la reconciliación, y todo eso que a la larga me va a dar a mí la paz y la tranquilidad verdaderas, las que vienen de adentro, ¿no? Y que se va a ver reflejado en todo lo que vivimos. O sea, en la medida en la que yo haga mi proceso personal, voy a estar incidiendo en el proceso planetario, ¿no? Así es. Entonces, la práctica de los 21 días viene como un libro y viene con una introducción que trae textos para ayudarnos a comprender el trabajo que estaremos haciendo durante el día 1 al 21. Y luego viene con un texto en la segunda parte, un texto para cada día, el 1, el 2, el 3, así hasta el día 21. Y es prosa poética que nos hace invitaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Aparte de eso, se nos invita a hacer una purificación física, a hacer la meditación, que es una purificación mental, para poder volver la perspectiva a lo esencial, ¿no? A esa parte de tranquilidad genuina que traemos.
También un Pampa Chai, que se dice Kriya, ¿no? Una limpia, un movimiento energético, movimiento de nuestro cuerpo energético para que podamos desechar la energía densa hacia la Pachamama y nutrirnos de energía refinada. También se nos hace la invitación a escribir un relato al fin de cada ciclo de 7 días, el día 7, 14 y 21. Escribir relatos como cómo nos está yendo la experiencia, y las compañeras, los compañeros que ya vienen practicando hace bastante tiempo, se nos contesta ayudando. Viene una selección de canciones y de mantras para acompañarnos la práctica también, que hoy esta noche la estamos terminando de hacer la selección, que es un proceso muy bonito. Todo está imbuido de lo grupal, ¿no? Siempre hacemos todo grupalmente, lo que no es fácil, pero es bueno. Y es una práctica maravillosa. Y esta práctica viene con esta invitación de sentir el beso del silencio y de encontrar la aceptación profunda de lo que me pasa. Si siento rabia, por algo es. O sea, no sé, termino el día y estoy cansada. ¿No tiene el cuerpo el derecho de sentirse cansado? ¿Por qué estamos todo el tiempo tratando de levantar la energía de una forma forzosa, ¿no? Nos forzamos a estar bien, más todavía quienes viven un camino espiritual, como si para ser una persona espiritual yo tengo que tener una cara, una postura, bueno, ni hablar de una ropa o lo que sea, ¿no? No es necesario, porque esto no es honesto con uno mismo. Todos sentimos tristeza o rabia o cansancio o dolor, y negarlo no va a hacer que desaparezca. Entonces, esa práctica trae una invitación y algunos pasos que no es solo una técnica, sino una práctica mismo para que podamos encontrar esta verdadera aceptación. Y por 21 días, durante nuestra vida cotidiana, cada persona como vive su vida, trae este libro a su vida cotidiana, lo lee de mañana, hace las prácticas de acuerdo como puede, y también elige lo que puede. Por ejemplo, hay personas que no pueden hacer la dieta, es la palabra que me viene, pero no sé si sería la mejor, pero bueno, las sugerencias alimentarias, a veces la persona no quiere o no puede por recomendaciones médicas, y está bien, ¿no? O a veces, no sé, te dormiste y no pudiste meditar, pero vas jugando con la práctica y con tu vida cotidiana y con tu intención de profundizar. Y así, para llegar al día 21 con el tanque espiritual lleno, ¿no? Para durante 6 meses, hasta el próximo equinoccio, estar ahí con energía y con fuerza, y para también, junto a la Pachamama, dar este salto de conciencia que ya da, transformándose estas fechas celebrativas, ¿no? El solsticio, el equinoccio, no solo son fechas, sino que realmente son cambios energéticos que acontecen en la Pachamama y que es necesario hacerse consciente y participar. Claro, sí, también hemos platicado aquí algunas veces cómo el calendario que nos establecieron, el que usamos ahora, ¿no? Y nos desconecta porque el equinoccio, el solsticio y esto vienen siendo solamente un día marcado en el calendario, igual como el Día de la Madre o el Padre o qué sé yo, ¿no? O sea, no tienen un trasfondo que me conecte, y ha sido parte de esta destrucción del planeta, ¿no? El no estar conectados con esa esencia, ¿no? Porque pues tiene un fondo, ¿no? Un trasfondo que en los ciclos normales que todo mundo tenemos, todo ser humano, todo planeta, todo sistema tiene esos de pasar, por ejemplo, y además en el hemisferio norte va a ser diferente que en el sur, ¿no? Entonces nosotros en el hemisferio norte vamos a iniciar una etapa de recogimiento,
¿no? De haber cosechado, de levantar la cosecha y de descansar, dejar descansar la tierra para después que adquiera los nutrientes necesarios y poder volver a sembrar cuando vaya a iniciar la primavera, ¿no? O sea, que es ir a un lugar de introspección, ¿no? En cambio, ustedes van a entrar a una época ya de siembra y de mucha luz y, en fin. Pero eso es importante, conectar mi cuerpo con ello, porque mi cuerpo no funciona igual en una etapa que en otra, ¿no? Y esto que dices de por qué a fuerzas quiero que el cuerpo esté funcionando 24/7, ¿no? Y nos castigamos mucho el descanso o el dormir, porque tendríamos que estar haciendo y haciendo y haciendo y generando y qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece muy, muy, muy importante que tomemos en cuenta estas prácticas y me gustaría agregar en esto que dices de, pues a lo mejor no pude meditar o no pude seguir una práctica de alimentación, que nos atrevamos a ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y en esta propuesta que hacen, ¿no? De al final de los 7 días escribir mi experiencia, honestamente escribir lo que me sucedió, ¿no? Si fue realmente porque no pude, porque mi cuerpo no me lo permitió, o porque simplemente me dio flojera, o porque es muy difícil, ¿no? Porque preferí irme de fiesta, o qué sé yo, ¿no? Todo se vale, pero que seamos realmente honestos en el proceso, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta idea de que es un proceso grupal y en qué me beneficia el hacerlo todos juntos, ¿no? Sí, cuando hacemos una práctica grupal, generamos una, una fuerza colectiva, espiritual y energética que nos empuja, nos ayuda, porque realmente es muy difícil mantener una disciplina espiritual sola. Quienes ya han intentado, no es que sea imposible, pero es mucho más difícil. Y ya tuvimos el tiempo de la madre, ya tuvimos el tiempo del padre, que se está terminando, y estamos entrando en el tiempo de la fraternidad. Ya no es el momento en que va a venir un salvador, sino que necesitamos encontrar entre la humanidad la manera de posicionarse como hermanas y hermanos, como una gran fraternidad para que podamos dar un salto grupal. No vamos a poder encontrar simplemente con que una persona se ilumine o pocas personas se iluminen, sino que necesitamos encontrar una iluminación grupal. Entonces, cuando hacemos una práctica grupal es diferente, y cuando la hacemos al mismo tiempo, cada día juntos, generamos una fuerza que solo quien hace la práctica la puede sentir, porque es realmente maravilloso y sentir cómo la energía transciende las fronteras, transciende los espacios y transciende incluso personas que todavía no se conocen, pero que están ahí juntos haciendo un empuje energético para la Pachamama, porque somos células de un gran cuerpo, de una gran conciencia Pachamama. Y cuando hacemos un empuje de despertar, no solo me despierto a mí misma, sino hago un salto de despertar para toda la humanidad. Entonces, es algo maravilloso poder hacerlo grupalmente. Uh-huh. Claro. Y esto, bueno, déjame leer algunos comentarios. No, está, bueno, Samantha es la que está ayudándonos mucho con esta parte técnica. Hola, Sami, ¿cómo estás? Blanca, hola. Samantha dice bienvenida, Paloma. Amparo, hola Amparo, buenas tardes, ¿cómo estás? Lupita, gracias a ti por estar aquí. Abril, buenas tardes.
Fernando Lavalle, la misericordia es un atributo que tiene solamente el Creador y nosotros con Él, ¿no? Porque somos una parte de esa creación. Catalina, hola Cata, ¿cómo estás? Alejandro, muy buena información, seguimos apoyando este despertar colectivo, así es, eso queremos. ¿Qué se necesita para inscribirse en esta práctica? Sí, ahí estás poniendo la página nuestra de Nación Pachamama. En este enlace, ahí tienen más información, tienen bien detallado todo lo que incluye la práctica, un texto explicativo, tiene un video también. Entonces, si les queda alguna duda, pueden clicar en esta página y ahí también hacer su inscripción. Estamos justo hoy finalizando el libro en español, todo se hace para el momento, entonces realmente es hecho con mucha energía, una energía grupal, un empuje grupal así con mucho cariño, con mucho amor. Y estamos terminando los últimos detalles para ya están abiertas las inscripciones. Primero recibes un ebook de bienvenida en que se explica un poquito cómo va a ser la práctica y luego en los próximos días recibes el libro de la práctica y empiezas a leer la introducción y luego el día primero empezamos a leer juntos a todos los días. Entonces, en este enlace, ahí también tienen para enviarnos mensajes, hacernos más preguntas o lo que necesiten. Ok. Un adendo. Tiene un valor de inscripción que es alrededor de $30, o sea, va a ser convertido a la moneda del país en donde cada persona está. Este valor va para nuestro movimiento, para nuestros proyectos. Tenemos una ONG en que tenemos proyectos directamente con los queros y otros proyectos más, los proyectos de las comunidades. Por ejemplo, acá en la comunidad donde vivimos, 2 proyectos que estamos trabajando ahora, que es de apicultura y de invernadero. Entonces, también este valor siempre va para mantener la práctica y también para los proyectos que mantenemos grupalmente como movimiento. Ok, wow. Y bueno, ya hablando de eso, ¿no? Cuéntanos de este vivir en comunidad, ¿no? Que te preguntaba yo antes de que entráramos al programa, porque es que a mí se me hace de verdad, esa es, bueno, los que me conocen saben, ¿no? Que traigo esa idea en la mente de generar un espacio así, de vivir en comunidad, ¿no? De vivir juntos, tener ahí espacios comunes para esto, para acompañarnos, sostenernos, hacer estos caminos espirituales juntos y como decías en algún momento, en la vida cotidiana, ¿no? O sea, la espiritualidad no es allá afuera, no es en un templo, no es en el retiro, en la soledad. La espiritualidad es aquí y ahora, en este instante, en esta transmisión, en la relación entre tú y yo, entre los que nos escuchan. Ahí está la espiritualidad, ¿no? Pero solo la podemos sostener en comunidad. Entonces, pues cuéntanos un poquito cómo es esto, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo viven el día con día? Sí, las comunidades nacen del anhelo en el movimiento en que podamos experimentar las enseñanzas de nuestra vida cotidiana. Igual no es que todo el movimiento vive en comunidad, somos algunos que vivimos en comunidad, otros vienen y visitan y pasan tiempos. La comunidad experimentamos principalmente el silencio grupal, o sea, hacer la meditación todos los días grupalmente a la mañana. La convivencia
en Ayllu, ¿no? En familia extendida, siempre comemos juntos y mantenemos proyectos unidos. Vivimos juntos en la misma casa. Bueno, acá en la comunidad donde vivo vivimos todos en la misma casa. En otras comunidades viven en 2 casas, dependiendo de cómo es la estructura de cada comunidad. Pero sí un espacio en que hacemos el trabajo espiritual, todo eso que les comento en la vida cotidiana, y el trabajo sobre la sombra, que grupalmente es muchísimo más intenso, ¿no? Porque hay este empuje grupal, pero en loco es todavía más, más intenso. Y un espacio que estamos cultivando no para uno mismo, sino que sea también un servicio para que las personas puedan venir y experimentar, ¿no? Y profundizar en la enseñanza que viene de los Andes, que viene de los pueblos que están conectados a la tierra y que puedan venir y practicar acá, mismo sin vivir, pero sí pasando un tiempo. Entonces, trabajamos, tenemos hijos, cultivamos nuestro alimento, no todo, no somos autosustentables, pero sí tenemos huertas y estamos desarrollando una manera de vivir que sea más, que busca estar más conectada con la tierra. Todavía estamos muy al principio, ¿no? Es todo un proceso de cada día estar desarrollando esto. No estamos listos, no estamos terminados para nada, pero sí, es algo muy bello y muy desafiante porque no estamos educados para eso, estamos educados para cerrar el corralito cada vez más, ¿no? Y cuidarme a mí y a mis seres cercanos, que son otras versiones del yo, ¿no? Porque mis hijos o mi marido o mi mamá son, la verdad, el yo. Lo difícil es cuidar de eso que no es el yo, ¿no? Que no es la extensión del yo. Entonces, ¿cómo hago eso? Pero a la vez, si no descubrimos cómo hacerlo, la humanidad no va a sobrevivir. Necesitamos volver a esa sabiduría que ya la tuvimos. El ser humano es gregario y necesita de esto. Entonces, necesitamos volver a nuestro origen. No es que vamos a inventar una cosa nueva. Tampoco es que vamos a vivir como antes, pero sí traer esta sabiduría a la vida de hoy día. Claro. Sí, podemos hacer además cosas nuevas, crear cosas nuevas, hacer una fusión, ¿no? Entre lo que fue y lo que es y crear, separando, ¿no? El trigo de la cizaña, ¿no? Y quedarnos con lo bueno, ¿no? Con lo lindo, lo maravilloso, porque la verdad es que pues basta que voltemos a nuestro alrededor para darnos cuenta que las personas somos buenas en esencia, ¿no? Y que sí, lo que nos hace pues agresivos es esa desconexión, ese creer que tú eres muy diferente a mí y que no tienes nada que ver conmigo, ¿no? Cuando pues somos lo mismo, ¿no? Y podemos empezar a generar estos espacios de entendimiento y de sostén, ¿no? Yo me doy cuenta cómo de pronto nos sentimos muy, muy solos, muy, muy solos. Y aunque estemos con esto que tú dices, con el yo, o sea, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, me siento sola. Me siento muy sola de pronto porque no estamos haciendo comunidad y desconectarnos de la tierra, de los ciclos de la tierra, ha generado esa desconexión entre nosotros. Porque ya no nos... Hay algo, ¿no? Algo que está suelto y que no sé cómo describirlo, pues, pero está suelto y creo que la clave está en esto, ¿no? En recuperar la conexión con los ciclos de la Tierra y hacer este trabajo de los equinoccios y los solsticios, que en realidad lo he escuchado de muchas otras filosofías,
pero que me parece, te lo comentaba antes de entrar al programa, cuando yo encuentro esta cosmovisión andina, a mí me hace mucho sentido, ¿no? Porque me dicen cosas que yo ya había conectado en otros caminos espirituales, pero me lo hacen muy práctico, ¿no? Muy, muy claro y muy de día con día, haz esto, ¿no? Así, muy cotidiano, y no solo como una filosofía acá en la cabeza, y de ir al templo a rezar, ¿no? No, es inclusive estas prácticas que ahora están muy de moda, que es la meditación, ¿no? No porque la meditación en sí no sea indispensable, pero muchas veces se pierde el sentido porque voy y hago mi meditación y regreso a la vida como si fuera algo separado de eso, ¿no? Entonces, bueno, acá me ha gustado mucho este nuevo camino, y bueno, pues la invitación es a que se inscriban, ¿no? Y a que empiecen a explorar esta propuesta, cada vez más. Creo que tienen algunos otros espacios, ¿no? A mí me gusta seguir mucho a este hombre Rama se llama. Rama. Rama, que tiene en Instagram Escola Mística, ¿no? Que tiene Sí, tenemos algunos... el de la ¿no? escuela. Rama desarrolla el proyecto de Kanchari, que es el yoga andino, o sea, en que Ese, trabajamos nuestro cuerpo energético. Y en la práctica de los 21 días trae un ejercicio de yoga andino, de Pampachai, especialmente para este momento. Después está Sacerdotisa Andina, que es el trabajo que llevamos adelante con Estrella. Y sí, como somos un grupo bastante diverso, vamos desarrollando diferentes expresiones de lo mismo, ¿no? De la misma verdad, de la misma enseñanza, pero sí con diferentes maneras. Pero cuando llega la práctica de los 21 días, todos hacemos la práctica de los 21 días. Ok, claro. Se concentran todos en ese... Sí. Y cada quien aportando lo propio, ¿no? Según la cualidad de cada quien, ¿no? Sí, exactamente. De acuerdo con el rayo que cada uno tiene, con los talentos que la Pachamama le ha dado, el movimiento es un espacio para que encontremos eso y encontremos el propósito que tengo en la vida y cómo expresarlo, ¿no? Cómo expresarlo. Claro. Bueno, aquí es de Meditation, me imagino que es Adriana Sabiñón, que es la creadora de este gran espacio. Saludos, qué bello, Paloma, bienvenido El universo tiene ritmo, ¿no? Por lo tanto, hay que actuar. Pues sí, así es. Sí, es Adriana. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras contarnos? La Pachamama es un nombre que se está escuchando cada vez más y quizás nos preguntamos por qué, o quizás se preguntan, ¿qué hace una brasileira que vive en Argentina hablando de Pachamama, ¿no? O de cosmovisión andina? Y es porque la cosmovisión andina, la mística andina trae una respuesta que es la que necesitamos para este momento. Como comentaba recién, necesitamos el amor de la madre, que es la madre divina, que es la que va a traer de vuelta una sociedad digna. Dignidad, esa es una palabra clave para el momento en que estamos viviendo, en que estamos perdiendo especies. Hay tanta gente sufriendo por soledad, por enfermedad, por discriminación y una larga lista. Y la Pachamama es la madre divina. Y es un nombre que está llegando a muchos lugares porque muchos corazones sienten la necesidad de este cambio, un cambio de mirada. Y la práctica de los 21 días no va a cambiar la superficie, no es que te va a hacer cambiar de marido o de trabajo, sino que cambiar la perspectiva. Bueno, después cada uno que se haga cargo, ¿no?
Si quieren, bueno. Pero sí cambiar la perspectiva, eso es lo que necesitamos, cambiar la mirada y volver a poner la mirada en lo esencial. Lo que está en la superficie siempre va a estar y siempre va a haber un problema después de otro. Si no es de salud, es económico o de relaciones o con los hijos o con lo que sea, eso siempre va a seguir. La muela va a seguir doliendo o la espalda o lo que sea. La cuestión es, ¿dónde está tu mirada? Primero lo esencial, volver la mirada a la Pachamama, a la Madre Vida, a Dios, como sea que le llamemos, pero volver la mirada a lo esencial, al centro vacío, que es de donde nace todo. Y a partir de ahí, volver y dejar que la superficie se vaya resolviendo, ¿no? El huracán seguirá girando, pero que volvamos nuestra mirada a este centro vacío que es de donde nace toda la verdadera tranquilidad. Y ahí encontraremos. Los 21 días es una medicina espiritual a la moda antigua que nos trae lo que estamos necesitando ahora como humanidad para dar este salto. Y tienen que experimentarlo. Podría estar horas y horas diciendo, pero realmente hay que experimentarlo y cada uno hacer su propia experiencia dentro de la práctica para sentirlo. Claro, claro. Y bueno, me gusta esta palabra dignidad, ¿no? Porque es precisamente que el individuo encuentre su valor como ser humano, ¿no? Y no solo lo encuentre, sino que conecte con él, ¿no? Conectes con tu poder personal, tu poder personal y tú, y tú, y tú, y tú, y todos, ¿no? Obviamente no voy a necesitar que estas dinámicas que de repente tenemos entre personas, que son dinámicas muy de competencia, ¿no? A ver quién es más, a ver quién gana más, a ver quién llega más alto, más rápido, más fuerte, más, ¿no? Y lo acabamos de pasar, ¿no? Cómo la humanidad ha ido hacia a generar estos espacios de competencia brutal, ¿no? Acabamos de verlo en las famosas Olimpiadas, ¿no? En donde tiene que haber un ganador, tiene que haber alguien que lo haga mejor que el resto del mundo, cuando en realidad todos lo hacen bien, todos lo hacen muy bien, ¿no? Cada uno de los que compitió en las Olimpiadas tiene ya su medalla colgada porque sí, nada más porque sí, ¿no? No necesita que alguien más le diga, ah, eres el mejor. ¿No? ¿Por qué? Porque eso significa, si yo digo, eres el mejor, significa que los otros no son mejores, no son buenos, no está bien. Y eso ha afectado a lo largo de la historia nuestra dignidad, ¿no? Porque no soy suficiente, no soy buena y entonces vamos aplastándonos unos a otros para ver quién es ese mejor, ¿no? Y es el contacto precisamente con la madre, pues y con la madre divina, ¿no? Con la madre de este amor incondicional que ama a todos y cada uno de nosotros incondicionalmente, si lo haces bien, si lo haces mal, si lo haces regular, si te equivocas, si te caes, si da igual, ¿no? Ahí está el amor y entonces de ahí yo puedo realmente conectar con mi valor digno, ¿no? De simplemente porque estoy aquí, porque soy un ser, ya es esa dignidad, ¿no? Me gusta el concepto. ¿Qué más? Bueno, otra cosa sí que quería recalcar es esta idea de que precisamente es la energía del femenino, ¿no? Lo que ahorita ha de despertar, ¿no? Porque de ahí, bueno,
por lo menos esa es mi percepción, que de ahí, del femenino, pero no de la mujer, sino de la energía femenina, es de donde va a venir la ola fuerte, ¿no?, para el despertar total también del masculino, ¿no? Porque se necesita esa unión, pero el masculino no va a moverse, porque el masculino es más estructura, ¿no? Es más difícil mover al masculino. Y en cambio el femenino es el movimiento como el agua, ¿no? Las aguas que con su fuerza pueden derribar y romper lo que fuera. Entonces, es el femenino el que va a hacer este movimiento de transición planetaria, ¿no? Sí, esta energía femenina que es lo que nos trae también la receptividad y la contemplación, ¿no? Para que podamos recibir y actuar. Lo que pasa es que estamos en un momento de mucho actuar, que es lo que viene de la energía masculina, y necesitamos encontrar una armonía con la energía femenina, que es de estar quieta y recibir y contemplar y luego actuar, claro, pero encontrar esta armonía, ¿no? Y la Pachamama nos trae esto y nos trae esta posibilidad de encontrarse lo femenino y lo masculino. Y ahí nace el amor incondicional, Munay Sonko, ¿no? Que es como se dice en quechua, Munay Sonko, este corazón de amor incondicional. Y que es lo que va a traer la cura que estamos buscando. Estamos buscando una sanación, ¿no? Una cura, más todavía en tiempos de pandemia, ¿no? Que brotó esto, ¿no? Salió afuera, pero esta cura que estamos buscando es la que nos va a traer la Pachamama y la vuelta a la conexión en que se encuentra el padre y la madre. Y así nacen las hijas y los hijos, o sea, la fraternidad, lo grupal. Claro, wow. Y esa es la clave para la sanación del planeta, ¿no? Porque nos están poniendo enfrente todo, ¿no? Toda esa basura o esa sombra se está poniendo ahí enfrente, la estamos viendo, la estamos viviendo en todo nuestro ser, pero la solución no está allá afuera, la solución está aquí adentro, ¿no? En estos procesos internos que me dan la posibilidad de, no sé, o sea, haciendo como estas metáforas, ¿no? Decías, cada uno de nosotros somos una célula de la madre, ¿no? De esta Pachamama. Cada uno de nosotros somos una célula de ella. En la medida en la que cada una de estas células se sane a sí misma, la madre completa, ¿no?, se sanará. Y lo mismo sucede hacia adentro de nosotros, ¿no? Cada una de mis células irá sanando al poner yo esta energía de sanación a la disposición de todas mis células, ¿no? Así es. Wow. Pues estamos en tiempo ya de finalizar esta transmisión. Muchísimas gracias, Paloma. Me encanta estos procesos. Me gustan mucho, de verdad que hacen cantar mi corazón estos movimientos. Y pues ya tienen el sitio donde inscribirse. Bueno, de todas maneras, cualquier duda que tengan, nos contactan aquí en Medination, en Restaurando el Ser, y pues las pondremos en contacto contigo, o bueno, les volvemos a dar la liga de donde inscribirse. Esperemos que cada vez más personas hagan estos procesos. Y pues nada, algo para despedirte, nada más. Solo agradecer. Gracias por el tiempo de cada uno que nos estuvo acompañando. Gracias por la invitación. Gracias por Meditation, por
estar acá con este hermoso programa y seguimos juntas. Muchas gracias. Así es, gracias.